Perfecto, muy buenas noches. Sí, profe, Audio, video, bien. bien, bien. Profe, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo estás, Álvaro? Bien. Ya puede compartir. Listo, gracias. Bueno, buenas noches para las personas aquí. En esta clase tenemos hoy 8 participantes. Bueno, vamos a trabajar los textos discontinuos y vamos a ver cómo nos va con esta temática. Vamos a ver si alcanzamos a trabajar todo el día de hoy. El día de ayer no hicimos la tarea como la habíamos planteado previamente al inicio de la sesión. Lo que hicimos fue mirar el texto y no miramos las preguntas. La idea es que ustedes pues vayan a realizar, a responder estas preguntas después de que nosotros hicimos el ejercicio conjunto de mirar el texto. Pero habíamos también hablado de que íbamos a trabajar con esta nueva herramienta, la cual consiste en identificar la pregunta, la tarea a realizar y pues en la medida en que se va leyendo, se van construyendo las respuestas a aquellas preguntas de distinta índole que ya también vamos identificando. Entonces, preguntas, por ejemplo, inferenciales de carácter semántico o literales de carácter sintáctico, o bueno, cada uno de los aspectos que se pueden estar evaluando acá y que nosotros también como lectores y pues como personas que están respondiendo a esto y que están entendiendo los parámetros de evaluación, pues entonces vamos a identificar para ir un paso más adelante y pues más allá de ir un paso más adelante es de practicar sobre el evaluado y que pues no nos sea extraño algún elemento que compone esta prueba. Bien, y además, pues con ánimo de reforzar la lectura crítica que pues nada, la comprensión lectora abarcará todo el examen. Continuamos acá entonces con estas actividades. Y bien, entonces ayer tuvimos la oportunidad de mirar este texto, de reconocer que se compone, digamos, más o menos de 4 partes, una siendo esta, dos siendo esta, tres, esta parte y cuatro, esta parte. Eh, Dijimos entonces que este texto tiene la intención principal de transmitir un conocimiento, que lo hace por medios gráficos y literarios, pues, de la mano de recursos de textos discontinuos literarios. Es otro asunto, esa es la estrategia que utiliza el autor. ¿Para qué? Para exponernos a nosotros los lectores sobre la sustracción y la adición en las historietas o cómics y cómo esto representa un equilibrio y este equilibrio cómo se organiza a partir de lo que se percibe por parte, o más bien de las suposiciones que hace el historietista con respecto a la experiencia del lector. Entonces, el equilibrio de las historietas y la adición de situaciones a la historia y la sustracción de algunas partes que terminan mostrando las situaciones más importantes, entonces están a partir del equilibrio que genera el historietista a partir de las experiencias de los lectores y las suposiciones que él hace. Precisamente con ánimo de exponer sobre este tema, nos están precisamente transmitiendo como conocimiento, entonces se utiliza, bueno, una historia, la cual se muestra en forma larga, luego en la segunda parte la muestran en forma más corta, pues precisamente haciendo la sustracción, y aquí de forma mucho más corta y la sustracción total, para luego aquí ya entrar en la explicación de lo que es adición y sustracción y cómo se genera un equilibrio. Ayer tuvimos la oportunidad de de responder a esta pregunta, sí, ya tuvimos la oportunidad, ya me acordé.
Vamos con la siguiente. Entonces, dice acá, considera la siguiente viñeta. Considera la siguiente viñeta, nos muestran entonces una parte, esto indica que esto es una pregunta literal, nos pregunta por una parte del texto y dice, en este recuadro, los lentes del personaje representan. Nos basamos en una parte para evidenciar qué representa dicha parte. En los textos discontinuos, darle sentido a las imágenes implica la unión de otros aspectos que se encuentran en el texto. Por ejemplo, si la pregunta sobre los lentes del personaje, indagan sobre los lentes, pero para construir el sentido de los lentes tenemos que hacer una construcción global del sentido del texto y a lo que va. Esto indica que aunque preguntan por una parte para poder responder a la representación o a lo que significa una parte, un símbolo o una representación gráfica, entonces se hace una lectura inferencial. Indica esto que esta pregunta es inferencial, literal, pero con su habilidad inferencial inversa. Así las cosas, notamos pues que esta es una pregunta positiva con respecto a qué significan lo que representan los lentes del personaje en esa parte. Eso es lo que tenemos que encontrar. Eh, Ustedes ya vieron el texto, ¿sí? Ya, bueno, recordemos en dónde está la parte. Fíjense que se encuentra aquí en la explicación, en la tercera parte, en la cuarta parte de la explicación sobre el concepto, los conceptos de sustracción y adición en las caricaturas. Entonces, ya hace parte de la explicación y se encuentra entonces en la parte inferior izquierda. Ya después de que había hablado sobre la sustracción y la adición, dice, en el arte del cómic cuenta tanto la sustracción como la adición. Y antes nos había contado una historia. Y dice, y dar con el equilibrio entre lo demasiado y lo demasiado poco es crucial para todo creador del mundo del cómic. Entonces aquí habla en esta parte precisamente sobre el equilibrio entre lo mucho y lo poco, ¿cierto? Lo que representa arriba. Y dar con ese equilibrio es crucial para todo creador del mundo del cómic. Bueno, esto es lo que nos dice entonces esa parte. Y luego habla y continúa con el concepto de equilibrio. Para alcanzar ese equilibrio, los historietistas hacen suposiciones de las experiencias de los lectores, como un ojo que se cierra y se abre o que se abre y se cierra. Entonces, eso es lo que nos está diciendo acá, explicando el concepto de equilibrio, que se genera a partir de la suposición que se hace de las experiencias del lector. Bueno, entonces aquí está el concepto de equilibrio latente en esta imagen. Recuerden el tema del texto y el objetivo de la imagen, ¿no? De toda la historieta. ¿Cuál es? Exponer sobre los conceptos de sustracción y adición. En el cómic, por favor, respondan a esta pregunta. Me envían la respuesta. Bueno, en otras palabras, el yin y el yang refiere a dos fuerzas opuestas que se interconectan y encuentran una especie de equilibrio. Más o menos es lo que significaría esa representación del yin y el yang. ¿Qué me estudia esto? Bueno, teniendo en cuenta que los lentes tienen estas figuras. Adicionalmente, recordemos lo que está hablando aquí el autor, más bien, quien nos expone sobre este conocimiento, ¿cierto?
Entonces habla sobre el equilibrio que debe haber entre lo mucho y lo poco en una historieta y que para alcanzar ese equilibrio, el historietista supone las experiencias del lector. Entonces eso es lo que nos están mostrando acá. Para establecer ese equilibrio, el historietista supone la experiencia del lector. Noto que ustedes me pusieron la opción B, que dicen que los lentes del personaje representan la visión doble que deben tener los autores de los cómics para poder, entonces, la visión doble del historietista o el creador de cómics para poder ver sus creaciones desde el punto de vista, desde su punto de vista y desde el punto de vista del lector. Entonces, esto es lo que se expresa acá y que la mayoría escogió como respuesta. Visión doble, lo pregunto, ¿es porque se ve como si tuviera dos ojos? ¿O ustedes sí notaron que era el yin y el yang y esto representa otra cosa? Sí, ahí se nota que es el Jin Yang. Bien, porque expresar que entonces los lentes representan la visión doble que deben tener los autores de los cómics para ver las creaciones desde su punto de vista, desde el punto de vista del lector, es entender entonces que estos lentes están representando es una doble visión en efecto, eh, una doble visión o, bueno, es que no sé cómo se ven como, o sea, literalmente parece que los ojos estuvieran mostrando dos cosas. E insisto, ¿qué pasa? Con las imágenes, con las caricaturas, hay que tener cuidado con lo que se muestra y lo que se entiende con lo que se muestra. Aquí dice el compañero que sí, que se nota que es el yin y el yang. Entonces, si es el yin y el yang, hablas de un equilibrio y no de una visión doble. ¿Mm? Ahora, cuando hablábamos ahorita de que se hacen para mantener el equilibrio, se supone sobre la experiencia del lector, no es lo mismo que se está evidenciando a continuación y es tener en cuenta los dos puntos de vista. Ahí también hay una diferencia y aunque parezca que responde a la pregunta, no funciona. Si no es la B, ¿qué representan estos lentes? ¿Cuál podría ser? En otras palabras, vemos aquí que los lentes están representando el concepto de sustracción y adición que se está exponiendo. Si no es la B, podría ser la C, profe. Bueno, miremos la C. Los lentes del personaje representan la gran capacidad imaginativa y creadora que, como se explica en el texto, es un elemento crucial para todo creador del mundo del cómic. Es similar a lo que les había comentado ayer con respecto a las respuestas que son tan generalizadas que al ser tan generalizadas que aplican a cualquier tipo de texto o al menos a su tipología, suelen tener afirmaciones que no funcionan porque no responden al texto. Aquí les están preguntando sobre lo que representarían los dentes del personaje en medio del entorno que está explicando los conceptos de adición y sustracción en la creación de un cómic. Así las cosas, expresar que lo que representa es la gran capacidad imaginativa y creadora que es un elemento fundamental para el creador del mundo del cómic. Fíjense que en el texto no se habla de la capacidad imaginativa y creadora. O sea, el objetivo de la caricatura, de la imagen, de esto que se nos está mostrando acá, no es hablar sobre la capacidad imaginativa y creadora. De por sí, crear este tipo de textos ya contiene una capacidad imaginativa y creadora, entonces no es necesario expresarlo porque eso ya es, digamos, como que hace parte de este tipo de texto, ¿sí? Es como decir que a la caricatura le corresponde el hecho de ser crítica, el hecho de ser reflexiva. Entonces, en este sentido, expresar esto que es obvio y
que no responde a lo que se está trabajando en el texto explícitamente en sus pistas, que son las que nos permiten inferir, entonces no lo podemos resaltar. Fíjense que aquí en el texto no hay pistas o elementos en el texto que están aquí, que se muestran, que hablen sobre la capacidad creativa, ¿sí? Y bueno, creadora, y bueno, como lo dice aquí la opción de respuesta. Entonces, ¿qué pasa con la C? Se descarta porque expresar que los lentes representan la gran capacidad imaginativa y creadora, que es un elemento crucial para todo creador del mundo del cómic, no funciona como respuesta, como afirmación. Ya dijimos, porque es demasiado generalizada y no responde a lo que está representando el lente. Ahora, recordemos la imagen. Los lentes están aquí abriendo paso a la explicación objetiva de lo que es este asunto de la sustracción y la adición, que apenas se mencionó acá. En el arte del cómic cuenta tanto la sustracción como la adición, después de mostrar todas las partes de la historieta recortadas. Y entonces aquí ya habla fundamentalmente de la sustracción y la adición. Entonces, si está hablando de eso, los lentes, o sea, hablarían o llevarían al tema que está tratando en la historieta. Hablaría sobre la sustracción y la adición. Entonces, dice, dar con ese equilibrio entre lo mucho y lo poco, entre lo que se sustrae y lo que se añade, es crucial para todo creador del mundo del cómic. Y para alcanzar ese equilibrio se hacen suposiciones de las experiencias de los lectores. Y lo otro no lo pongo o no le doy mucha relevancia, pues porque es la representación de la suposición del lector, en tanto el ojo se abre o se cierra. Entonces esto es lo que, esas suposiciones son las que marcan el equilibrio entre lo mucho y lo poco en una caricatura. Es el equilibrio. Así las cosas, ¿sí? Recuerden ¿de qué me habla? De la sustracción y la adición, el equilibrio, ese es el tema, y ahora se está representando aquí el tema central. Ahora bien, si no es la opción, ya dijimos que aquí no nos servía entonces la B porque nos habla de edición doble. Voy ahora sí a eliminar la B por esta razón. Si no es la B, por la literalidad, o sea, que pareciera que tuviera visión doble, pero no es, pues porque ya vimos que el yin y el yang representan otra cosa. Como no es la C, porque no se habla sobre la capacidad imaginativa creadora en el cómic como tema central ni cómo se relaciona con la imagen o los lentes, porque es mi tarea, entonces, entre la A y la D, ¿qué representan los lentes del personaje? Profe, yo tengo una duda ahí. Claro, dime. Si nosotros nos estamos fijando en la parte de arriba, porque dice que en el principio dice que en este recuadro, o sea, no nos fijamos en ese que está ahí, sino en lo de arriba. Claro que sí. Precisamente porque les estaba contando, la estructura de la pregunta parece literal. Es decir, solo fíjese en esa parte que le estamos mostrando. En este recuadro, los lentes representan. Es evidente que la pregunta es literal, que está preguntando sobre una parte explícita del texto. El asunto con las imágenes, ¿listo? Es que cuando se habla de qué representa esto, tengo que hacer una articulación de las otras partes que se salen de la parte evaluada. Por eso es que yo subo y les muestro la configuración y la estructura de toda la caricatura para mostrarles que está hablando sobre este tema y que al hablar sobre este tema al cual abre en esta tercera parte de la caricatura, cuando menciona la sustracción y la adición, se abre paso a la explicación del tema central, el cual es la sustracción y la adición,
con este asunto de los lentes. Para entender esto, tuvimos que salir de la parte evaluada. ¿Por qué? Porque estamos analizando lo que significa una parte del texto o lo que representa una parte del texto. Y el asunto es que en las imágenes esa parte no se va, mejor dicho, la pregunta hace que nos dirijamos a la parte para tenerla en cuenta, pero su construcción de sentido se genera articulándolo con las otras pistas. ¿Cuáles fueron las pistas que tuvimos en cuenta en este momento? Que el recuadro anterior abre paso al tema central y que ya luego en los siguientes lo que se hace es explicar ese tema central del texto y hace este texto un texto objetivo expositivo, aunque tenga recursos literarios discontinuos. En ese sentido, ¿cuál fue la articulación que hice para analizar inferencialmente una pregunta aparentemente literal o explícita? Reconocer que en la estructura hay un paso o un espacio que abre al tema. Y el tema ahora es acá explicado. Esa es la estructura que permite analizar. Ahora, ¿cuál es el tema? La sustracción y la adición. Y la sustracción de la adición representa el equilibrio que muestra el libretista o el historietista. Y nos explican cómo se llega a ese equilibrio, que es a partir de la suposición de las experiencias del lector. Esta configuración o articulación de partes, esta lectura inferencial, hace que se sepa que representan los lentes. Tuvimos que salir de la parte para entender. ¿Listo? Por eso estoy mirando arriba, porque aunque parezca una pregunta literal para comprender la parte en imagen, estamos en textos discontinuos. Es necesario articular los otros elementos que están ahí que nos ayudan a construir sentido. Por eso resultan los textos discontinuos a veces complejos de entender. ¿Listo? Así las cosas. En este recuadro, ¿qué representan los lentes del personaje? A o D, de acuerdo a la explicación y teniendo en cuenta que estamos analizando qué representarían estos lentes, de acuerdo a la estructura. Compañero, no sé si te quedó claro lo que te acabé de explicar, porque lo asumiste, sí. No sé si fue clara la explicación. Profe, explíqueme que acabé de llegar. Qué pena. Ay, ¿cómo así, Richard? No, Bueno, pero Richard, el trabajo y la Profe, fiesta, ahí le profesor. respondí, profe. Según su explicación, le respondí. listo, listo, William. Bueno, Richard, escoge entre la A o la D. Y ya hablamos de nuevo sobre esto que les estaba explicando con respecto a lo que se tiene que tener en cuenta en esta lectura de textos discontinuos. Profe, qué pena, es que siempre hay una confusión ahí o algo que lo confunde a uno. Por eso es bueno esas explicaciones que usted da. Cuéntame. Ah, no, con gusto, ¿no? Igual, importante, sigan preguntando que eso nos aclara a todos, incluso a mí, muchas cosas. Entonces, por favor, sigan preguntando. A o D. ¿Listo? Listo. A ver, otras dos respuestas, por favor, para arrancar con esto. Listo, Richard. Listo, Walter. Gracias. Ay, aquí me responde alguien más. Listo, Yuri, muchas gracias. Bueno, pero entonces ya más o menos haya sido claro por qué se descartó la A, la B, perdón, y por qué la C. Igual, repito.
La opción B se descarta porque al expresar la visión doble es como si dijera lo que aparentemente se ve en la imagen, pero su merced está reconociendo lo que representa. Cuando ustedes le están diciendo identifique lo que esto representa, implica que ahí usted está aplicando su lectura inferencial. Por eso, esas preguntas, esas respuestas que dicen sobre la imagen, solo lo que se ve es de cuidadito, porque las imágenes, para entenderlas, hay que hallarle ese sentido implícito, inferencial, oculto, muchas veces. Por eso, estas opciones, como la B, que hablan de lo que se ve aparentemente, la visión doble, se descarta. Entonces, bueno, igual cuando ya leímos toda la opción, notamos. Segundo, descartamos la C porque habla sobre la capacidad imaginativa y creadora que todo cómic debe tener, pero el asunto es que ese tema no se trata en la historieta. O A o D es la pregunta. Aquí en efecto la disputa está como casi igual. ¿Qué sucede? Decíamos entonces dentro de la lectura total del texto, en la lectura general del texto, notamos que esa parte que estamos analizando utiliza los lentes para mostrar y hacer más clara la explicación del texto con respecto al tema central, el cual es la sustracción y la adición. De acuerdo a este tema, muestra que esto representa un equilibrio entre lo que se pone entre digamos, como las situaciones que se ponen o las situaciones que no se ponen en una imagen, en una caricatura. Entonces hablábamos de esto de ese equilibrio. ¿Qué representa? Vamos a analizar A o D. Los lentes del personaje representan la simetría contextual que debe existir entre los elementos gráficos y textuales que conforman el relato de un cómic. Yo quiero que aquí en adelante también nos presten mucha atención, porque imagínense que en este examen se utilizan conceptos que bien puestecitos suena una oración muy bonita que uno dice, uy, esta es perfecta, pero muchas veces no se entiende realmente qué está diciendo. Dice, mire, fíjense acá, dice, la simetría contextual, o sea que los lentes representan la simetría de contextos que debe existir, contextos o entornos, que debe existir entre los elementos gráficos y textuales que conforman el relato. Dice que entonces es lo que, digamos, como el equilibrio entre entornos que debe haber entre lo gráfico y lo textual. Y su merced, fíjese en la imagen y no habla absolutamente nada de texto, de los textos y de lo que compone la parte textual del cómic, no habla. ¿Mm? Primero y segundo, hablas de un equilibrio entre las, eh, las situaciones que pone y las situaciones que supone el lector. Entonces, puedo poner muchas o puedo poner hartas, pero entonces estas situaciones no están condicionadas por el texto que puede haber. Así no funcionaría la opción A, porque no habla sobre los elementos textuales que conforman simetría contextual que debe existir entre esto, entre lo gráfico y lo textual. No habla sobre esto la caricatura. Lo que hace es la armonía, más bien, los lentes representan, esto es el tema central, la armonía narrativa que un autor, y aquí hace una, entre comas, poner un inciso de aclaración que lo podemos quitar y deja continuar la lectura, la armonía narrativa que un autor debe plasmar en su cómic. Entonces, los lentes representan esta armonía que un autor, y miren que el inciso incluye lo que se explica acá y dar con el equilibrio entre lo demasiado y lo demasiado poco, que es lo que dice la opción D, la armonía narrativa que un autor, a fin de evitar carencias o excesos, o sea, que le falte algo que le sobra en la historia, debe plasmar. Entonces,
que representa el lente de acuerdo al yin y el yang, la armonía narrativa, para evitar mucho o poco en la imagen. Que exista el equilibrio. Exactamente, y ahí está. Entonces, muy bien. Yo quiero también pedirles un grandísimo favor a las personas. Bueno, no me quiero acelerar con esto que estoy diciendo, pero pues ténganlo en cuenta, tal vez por si les sucede. Y es, no se aceleren tanto al responder. A veces se nos queda más la idea que se presenta en la A y no nos deja, digamos, como hacer un análisis objetivo de las otras opciones. Y pues ver que en efecto, por más palabras pomposas u oportunas que utilice que estén en el texto, no quiere decir que estemos mostrando lo que está en el texto tal cual se está desarrollando. Mucho cuidado con esa parte, ¿listo? Aquí ya hemos hecho un ejercicio de descarte y ya vieron entonces cómo el descarte es fundamental para poder escoger una u otra opción. Quedamos entre dos. ¿Qué fue lo que hizo que escogiéramos entre una y otra? Usted ya se pudo dar cuenta. Vamos con la siguiente. Bueno, no sé si hasta acá quedó claro este asunto de la lectura, de cómo fue el desarrollo de esta pregunta, aparentemente literal, pero que implicó una lectura inferencial implícita. ¿Sí fue claro hasta el momento? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, muchas gracias. Nos fuimos para la siguiente. Uy, bueno, aquí tenemos estas dos imágenes. Son 4 preguntas de este paralelo. Imagen 1, imagen 2 y preguntas sobre ellas. Bueno, estos días, ¿sí fueron 2 días? Tuvimos la oportunidad de trabajar sobre un caricaturista del que hablamos. De hecho, les había mostrado el libro, ¿cierto? ¿Cómo es que se llama? Señor, que siempre va a estar en este examen. Kino. Estas preguntas son sobre este autor. Kino, crítico en sus caricaturas, entonces cuando las veamos vamos a preguntarnos qué es lo que está reflexionando o criticando Kino en estas caricaturas. ¿Listo? Vamos a analizarlas entonces. La lectura de un texto discontinuo implica una lectura general, luego de las partes, para luego hacer de nuevo una lectura general. Así se configuraría el sentido de estas. Recordemos, las caricaturas en esencia pretenden criticar o reflexionar o plantear un punto, algo así como lo que hace también los textos argumentativos. En la imagen de la izquierda, la caricatura de la izquierda, ¿qué se puede observar? En la imagen 1, ¿qué observan ustedes? Bueno, entonces estamos aquí observando la imagen de la izquierda, está la imagen 1. Entonces, dijimos, vamos a hacer una lectura de texto discontinuo, caricatura de Kino. Primero una lectura de lo que hay. ¿Qué observan? Ah, tips. En las caricaturas, crítica o la reflexión se orienta a lo más grande. O a lo que más hay. ¿Qué hay en la imagen de la izquierda? Que todo está prohibido, letreros con prohibiciones. Que todo está prohibido. Se observa mucha señalización. Muy bien, está abundante. ¿Y qué otra cosa se ve en grande? ¿Una estatua? Muchos árboles. La estatua. Bueno, también, por lo que, ¿y qué representan los árboles? Bueno, indican un lugar, ¿dónde están? Un parque, una zona verde. Un parque. Muy bien, ustedes Un castillo. identificaron.
es un parque, esto es como un circo, bueno, pero están en un parque. Y aquí hay un contraste entre dos cositas, ¿cierto? Lo que ustedes dijeron, hay muchas señales, miren que todas son de prohibición, y esta imagen, ¿qué representa esa imagen que está ahí? La más grande, esa estatua. La libertad. La libertad. Entonces están en una sociedad que promulga la libertad, pero en el parque, ¿qué pasa? Le prohíben ciertas cosas. Está todo prohibido. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos de una figura literaria que, bueno, también digamos que se puede ver en la vida y es la figura de la ironía, cuando se dice una cosa, pero para dar a entender lo contrario? Por ejemplo, ay no, estoy aquí aburrida dictándoles clase. Estoy hay algo en las señales que indica que estoy dando a entender lo contrario, o sea, estoy aquí concentrada y contenta dictando clase. Lo mismo sucede entonces con las situaciones que se representan o en la misma vida. Entonces, por ejemplo, yo decía que no iba a tener hijos y ahora tengo 4, un ejemplo. Aquí hay una situación irónica. Se dice que hay libertad, pero para ejercer libertad se genera prohibición. ¿Sí? Kino que está, ay, mire abajo, mire, quiero que vean esta. Kino, ¿qué representa esto aquí abajo? Kino está prohibido. ¿Sí lo ven? Kino también está prohibido. Aparte de eso, miren, esta imagen, esta caricatura la compone un vigilante, ¿cierto? Entonces el vigilante está aquí. ¿Cuál sería la función del vigilante en esa imagen? El Controlar. control. Controlar que en efecto las prohibiciones se lleven a cabo. Y fíjense ustedes que, bueno, en la caricatura, para poder acentuar el mensaje, entonces se exagera. Por eso hay tantas prohibiciones. Por eso la imagen, bueno, digamos que la estatua es más grande, ¿sí? Entonces se exagera para acentuar en la crítica. Así las cosas. ¿Qué quiere hacer Kino con esta caricatura? ¿Me pueden decir? Vamos a transformar el sentido de esa imagen o esa imagen en palabras. ¿Cuál es la intención comunicativa del señor Kino? Del autor, ¿cierto? De todos los autores identificamos la intención, en este caso de Kino. Entonces, Kino busca, ¿qué quiere hacer? ¿Hacer respetar la señalización? Ah, ¿eso lo busca el autor del texto? No, quiere dar a conocer que donde hay libertad, o sea, donde debe haber estar la libertad, no se puede expresar. Pues lo digo por las prohibiciones. Listo. Kino busca resaltar que donde se promulga libertad, ¿qué pasa? Se restringe. Se reciben muchas cosas. El actuar. Entonces, esta idea está bonita. Aquí no busca resaltar que donde se promulga libertad se restringe el actuar. Bueno, vea cómo quedó chévere esta intención. Ahora, el compañero dijo algo, la prohibición, ¿cómo fue que dijiste sobre la prohibición? Porque eso es una estrategia. Imagínate que Kino, para poder resaltar que hay lugares que promulgan libertad, pero restringen el actuar, entonces muestra lugares con prohibiciones. Ay, es que tú lo dijiste ahorita muy bien. ¿Cómo fue que lo expresaste? Hacer respetar las señalizaciones. Listo. Ah, ya, muestra que las señalizaciones se hacen respetar. Muy bien. Entonces, este acto por parte de Kino es parte de su estrategia. Kino no considera, o sea,
Quino está criticando, pilas aquí porque esto es muy importante, está reflexionando más bien, que donde se dice que hay libertad, lo que realmente hay es prohibición. Y entonces, para mostrar esto, que donde hay libertad, entonces se restringe el actuar. Para mostrar esto, ¿qué hace? Pues que las señalizaciones se hacen respetar, ¿sí? Entonces, esa no es la opinión de Quino. Quino no está pensando como, es que las leyes, las prohibiciones se deben respetar, sino que Quino está mostrando una situación para resaltar su punto. Y una estrategia para resaltar su punto de esta ironía de que promulga libertad y que restringe el actuar y todo esto, la resalta mostrando a una persona que hace respetar la señalización, como el personaje vigilante aquí, pero que es una estrategia. ¿Mm? ¿Sí me estoy haciendo entender, compañeros? Sí, sí. Porque miren que aquí puede haber una trampa. Por ejemplo, si hay una pregunta que indaga sobre la intención de Quino, puede estar la respuesta. Resaltar que donde se promulga libertad se restringe el actuar. B. Mostrar que las señalizaciones se hacen respetar. Entre A y B, ¿cuál es la diferencia? Que A responde a la intención o lo que busca el autor en medio de su reflexión al ser caricatura, y la B estaría, o sea, lo que dice la estrategia, estaría mostrando es cómo se logra el objetivo, más no respondería a lo que el autor quiere lograr con su texto. Y esto es muy importante porque así es que me los confunden. Les hacen una pregunta, les ponen una tarea, pero les describen lo que se ve. Y como ustedes muchas veces piensan que es escoger la opción que describe lo que se muestra, funciona, pues entonces respondemos mal. Porque lo que tenemos que hacer acá no es escoger la opción que describe lo que muestra la imagen, sino que tenemos que construir el sentido que el autor le da a esas partes que componen el texto. Por eso, ahí es cuando entra el asunto de la intención, estrategia y todo esto en caricaturas. Ya aquí nos queda claro, por supuesto, una caricatura, a diferencia de lo anterior que tenía cómic o una secuencia de escenarios, aquí es un escenario el que contiene esa crítica o esa reflexión. Así, en este caso, la intención de Quino general es buscar resaltar que donde se promulga la libertad se restringe el actuar, ¿sí? Pues, ¿cómo lo hace? Mostrando que hay una persona vigilando las señales de prohibición. Bueno, listo. Bien. Siguiente imagen, imagen 2. ¿Qué es lo más grande en la imagen? Que el funcionario público está haciendo respetar una señalización. Listo. Prohibió fumar. Fumar. No, ahí, bueno, ahí indica lo que dice el que hay ciertas cosas que son peores que están prohibidas y que restringen lo sencillo. Ahí dice que está bien matar, pero está prohibido fumar. Ujú. Muy bien, entonces, ¿hacia quién se dirigiría la crítica? A la justicia, al Ah, Estado, que es lo que... ¿y quién representa la justicia? ¿La En esa funcionaria? acción del policía, ahí en la imagen La policía. ley. Muy bien. Esta imagen, así como la anterior también, nos deja claro que hay textos que les van a poner y que van a criticar su función y lo que representan ustedes, ¿cierto? Como representantes de la ley, como policías, y Kino en medio del, por ejemplo, hemos visto, el otro día vimos el del niño y el miedo a lo militar y todo esto. Él es un ejemplo de, bueno, tal vez algunas de las críticas que ustedes se puedan encontrar en todo este proceso de análisis de lectura crítica en este examen.
Y más allá de eso, estamos ya centrándonos en lo que quiere hacer el autor, ¿cierto? Muy bien, y ustedes reconocieron fundamentalmente qué es lo que está representando él, y es la justicia. Y ahorita Richard, si mal no estoy, mencionó algo muy importante, y es, junto con lo que me estaban describiendo, que se veía más grande, que eso también fue lo que otro compañero me respondió. ¿Qué es lo que se ve más grande? Pues a lo que dirige la crítica. ¿Quién está criticando? El actuar del policía. ¿El actuar con respecto a qué? Con respecto al hecho de que, vean, todo está en un solo escenario. Aquí no hay divisiones que muestren aquí que el policía no está viendo al muerto. Tiene, por tanto, incidencia en lo que también observa. Primero, con respecto al muerto y segundo, con respecto al arma que se está guardando en el pantalón. El policía, entonces, ¿qué hace? Digamos que llamar su atención o amonestarlo porque cumple una ley, incumple más bien una ley que está explícita, que dice es prohibido fumar. Entonces es explícita esta prohibición y él ahí mismito llega a hacer cumplir esta norma, pero no está resaltando la importancia del derecho a la vida que está viendo que se está vulnerando y no es necesario poner explícitamente que el derecho a la vida, o más bien, que es prohibido matar. Eso no es necesario, así como en el caso de que hay distintas normas que pueden variar, como en el caso del prohibido fumar. Por tanto, hace una crítica, es cómo lo que representa la justicia le está prestando atención probablemente a aquello o está dándole relevancia a aquello que no funciona. Eh, o más bien, sí, aquello que no está, que no se relaciona con su función como funcionario público, valga la redundancia de la palabra función. Así, vámonos con la pregunta número 3. Aquí tenemos dos. Las preguntas irán alternas de acuerdo al uno o al otro. Ya saben, imagen uno, la que critica la ironía de la sociedad. Y la dos, la que critica a la justicia. ¿Mm? Y cómo entonces se le da más relevancia a uno y al otro, a una norma y a otra. Vámonos con la pregunta número 3. Por favor, analícenla y respondan a esta. La segunda imagen puede resumirse en la siguiente oración. Pregunta positiva puede resumirse con respecto al sentido general del texto. La C, profe. ¿Listo? Envíenmelas al chat, por favor, para hacer un paralelo de respuestas. Ya tengo esa. ¿Listo?
¿Listos? Bueno, dice, bueno, ¿cómo se puede resumir la segunda imagen? O sea, en pocas palabras, esta pregunta indaga por el sentido de la imagen. Cuando a ustedes les preguntan por los sentidos, indica que tienen que tener en cuenta toda la imagen, o sea, basarse en la intención comunicativa y lo que entendieron que el autor quiere hacer. Me dicen que el sentido de la imagen es que la justicia no repara en las diferencias de autoridad. La justicia no repara las diferencias de autoridad. ¿Cómo así? ¿Esto cómo sería el sentido de esta imagen? La justicia, la cual se representa por medio del policía, no repara en diferencias de autoridad. ¿Cómo es eso? ¿De autoridad o de leyes o qué? Porque en efecto aquí vemos que quien imparte la justicia no está estableciendo una diferencia entre qué norma o qué prohibición pesa más. Pero una cosa es decir, no repara en diferencias de autoridad y otra cosa es decir, no repara en las diferencias de la normativa. Y esto de autoridad ya referiría a otra cosa. Por ejemplo, eso de no repara en diferencias de autoridades como que no entiende quién es superior a él. Y a eso nos refiere la imagen. Por eso la respuesta no sirve como respuesta del sentido. Expresamos en otras palabras aquí que lo que Quino quiere hacer, Quino critica, ¿qué critica? La Cuando restricción de ustedes les La libertad. preguntan, justicia, ¿y qué es lo que critica de la justicia? Muy bien. que hay delitos más importantes que no lo... Bueno, digamos que podría decirse que Quino critica que la justicia no tiene presente delitos relevantes. Podría ponerse así como la crítica central. Cuando ustedes entonces, ustedes están en textos discontinuos y les hacen una pregunta sobre el sentido de la imagen. Ustedes se van a se van a basar en la intención. ¿Cuál es la intención? Criticar y ahí ya le suman el tema. Entonces, cuando ustedes les buscan el sentido, ahí ya coincide con el tema. ¿Qué critica? Que la justicia, que es el tema, no tiene presente otros delitos o delitos relevantes. No los asume. Así, dijimos que es el sentido de la imagen. Es decir, para encontrar el sentido, nos vamos a basar en la intención comunicativa. Ya reconocimos la intención comunicativa, resaltamos que la intención comunicativa refleja el verbo más el tema tratado y esto configura la respuesta A. ¿Y qué busca el autor con su texto? Ahora, después de encontrar ese sentido, vi que me pusieron la opción B, que ese es el sentido. El desacato a la norma debe ser considerado un delito. Si se fijan,
Listo, aquí hay desacato a la norma. Él está fumando donde no debe. Debe ser considerado un delito, por eso le está amonestando, le está diciendo aquí no debe fumar. ¿Ese es el sentido de la caricatura? No, Es una parte para construir el sentido. Podríamos decir que para criticar que la justicia no tiene presente delitos relevantes, muestra a una persona cometiendo dos delitos y que la policía lo suspende por uno de ellos. Entonces, esa es la estrategia para mostrar esto de la justicia. Así que lo que se dice en la B no funciona porque describe una parte del texto como estrategia, ¿sí? O sea, lo que se encuentra en la estrategia, pero esta parte de que sí, en efecto, el policía encuentra que el desacato a la norma se considera un delito, pero esto no indica el sentido del texto. El hecho de que la opción te describa lo que se muestra no quiere decir que se encuentre el sentido. ¿De acuerdo? Claro con esto, porque esta es de las formas más, como que más se ven para confundirlos. Entonces, ¿qué pasa? La B se descarta porque describe la imagen, pero no está mostrando lo que el autor quiere dar a entender con la imagen. Y cuando preguntan por esto de puede resumirse, es con respecto al sentido global. Si no es la B o es la C, ¿cuál es? ¿A o D? creo que es la Ya D, sería como la lo D, estoy profe. diciendo. La Ya D, sería la dijo. E. La D. ¿Qué pasa con la A? ¿Por qué se descarta? Porque habla solamente de las prohibiciones. Así como la B, ¿cierto? Yes. Des- descartamos la A porque el sentido del texto no es solo que la infracción se basa en el rompimiento de las prohibiciones, sino que Kino muestra que están infraccionando a esta persona para presentar que hay un desequilibrio en la forma en que la justicia está infraccionando y por qué norma es que infracciona. Así que nada, la existencia del crimen depende de quién esté juzgando. Entre la una y la otra, para este que representa la justicia, es más relevante esta, esta norma y hacerla cumplir que el hecho de hacer respetar la vida. La respuesta entonces sería la opción D. La segunda imagen puede resumirse en la existencia del crimen depende de quien lo esté juzgando. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe, nos equivocamos. Sí, profe, Listo. Sí, gracias. profe, claro. Listo, muy bien. Me alegra que les haya quedado claro y que por favor no volvamos a caer en las trampas. Una cosa es el sentido. Cuando ustedes reconocen el sentido de una imagen, una caricatura, esta es implícito. Otra cosa es que les digan, de acuerdo a lo que escoja la opción que describa lo que muestra, eso es diferente. ¿Listo? Pero creo que casi esas no hay. Bueno, miremos la cuarta. La primera imagen muestra una situación que puede definirse como. La primera imagen, nos vamos a esta, que reconocimos que aquí no busca resaltar que donde se promulga la libertad se restringe el actuar. En esta primera imagen muestra una situación que puede definirse como. Entonces, mire, se ve una situación que es la que nosotros ya vimos. Muestra esta situación, una pregunta positiva. ¿Y cómo vamos a definir esa situación? ¿Listo? ¿Cómo la definiríamos de acuerdo a lo que vimos que quiere hacer la imagen y lo que está ahí? A ver si la alcanzo.
¿Me envían la respuesta al chat, por favor? Profe, ¿la puede decir un poquitico? Es que no la alcanzamos a observar. Claro, sí, señor. Ahí. Se las voy a ampliar más sin dejarles ver la imagen. La primera imagen muestra una situación que se puede definir como, entonces vamos a analizar esa situación que se ve. ¿Cómo definimos eso que se ve? Miren que aquí sí estamos analizando la situación que se muestra y cómo la vamos a definir. Una pregunta positiva con respecto a el análisis de la situación o el entorno o el contexto de una caricatura. Bueno, Richard, evalúa bien eso. Bueno, entonces aquí notamos, ¿cierto? La situación o lo que se muestra en el entorno. Vimos que se muestra esta estatua de la libertad, que representa la libertad, pero vimos en el mismo entorno, en el mismo parque donde se ubica la situación, que todo está prohibido, que no pueden, mire, aquí hay una persona vigilando y sobre todo que los niños no pueden hacer nada. Este niño está sorprendido, por ejemplo, que no pueden hacer nada y él está acompañado de su hermanito. Así, muchos me dicen que la D, vamos a analizarla, muestra una situación que puede definirse como crítica porque se expone el doble sentido de las leyes y las normas. Compañeros, les pregunto, ¿cuál es el doble sentido de las leyes y las normas? ¿Qué ley o qué norma tiene doble sentido? La libertad, de igual forma, ahí la están restringiendo. Ok, ¿la libertad es una ley o una norma? No, es un derecho. Mm, ahí ya hay un problema con los conceptos, ¿cierto? ¿Cómo es que dice la D? Crítica. Entonces, la situación se puede definir como crítica porque se expone el doble sentido de las leyes y las normas. Si te fijas aquí, ninguna norma o ley tiene doble sentido. La norma es la norma. Bueno, aquí por lo menos la prohibición es clara. No se puede jugar fútbol, no se puede montar bicicleta, no se puede llevar al perro, no se puede pisar el césped, no se puede pues grafitear, no se puede parquear, no se pueden regar las flores, no se puede botar basura, botar botellas, tampoco lo dice acá. Entonces, no funciona la D porque la ley y la norma es clara, ¿no? ¿Sí me están entendiendo? Una cosa es que socialmente se promulgue la libertad y eso es lo que sí está criticando aquí, ¿no? Socialmente la libertad se expresa, se expone, se promulga, pero en la realidad, ¿qué está pasando? Que dicha libertad se ejerce prohibiendo. Bueno, si no es la de, porque no hay un doble sentido en las leyes y las normas, ¿cuál sería? Listo, Sergio, ya tengo la tuya. A, B o C. ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, dice, Yo diría que la B, profe. listo, John, vamos con esta.
¿Será que esa imagen muestra una situación que se puede definir como crítica? Porque las señales de prohibición están ubicadas en sitios insólitos. Y si se fijan, la prohibición está donde tiene que estar. No está ubicada en sitios insólitos. Lo que pasa, ya sé por qué tal vez digas que sitios insólitos. Tal vez es por la Claro, exageración porque de la... de la estatua, profe, ahí en la estatua ahí colocan un sitio prohibido donde ellos pueden estar, pueden pasar. no pisa el césped, ¿sí? Es ahí. Es ahí, digamos que no es un sitio insólito, no es como, no, si le dicen no pise el césped, pues entonces ahí está puestecita. Y aquí lo que se resalta es que hay una exageración de prohibiciones con ánimo de resaltar el punto de Quino, teniendo en cuenta que las caricaturas utiliza esto como recurso siempre, la exageración. ¿Mm? Eh, y listo, digamos que más allá de esta, en general, las prohibiciones están donde deben estar, mira. ¿Mm? Ahora, mirando, muestra una situación que puede definirse como crítica por esta razón. Entonces, este es el asunto. Estamos justificando el por qué estamos diciendo la primera palabra, crítica o irónica. Y fíjate que decir que esta situación es crítica porque están ubicadas en sitios insólitos, o sea, por esta razón, no le da validez al hecho de que sea crítica. Ah, no, es que la situación es crítica porque las prohibiciones no deben ir en esas partes. ¿M? Entonces ahí nos está generando precisamente esa crítica que se supone está argumentando. Por eso tampoco funciona. Irónica, porque tal sobrecarga de señales no se presentan en la vida real. Ya vimos que esta justificación no funciona porque las caricaturas pueden exagerar o sobrecargar lo que quieran. Pues un buen análisis que se hace, esto es una análisis reflexivo o crítico, esto es una pregunta crítica. Entonces, la situación es irónica. ¿Por qué irónica? Porque, dice ahí, el símbolo de la libertad está rodeado de señales represivas o que prohíben. Este símbolo está rodeado de todas estas señales que se muestran en el parque. Esta es la ironía. Se muestra una cosa para, pues, y se da funcionamiento de otra. O, como figura literaria, se dice una cosa para dar a entender otra. Entonces, por ejemplo, esta gata mía no pesa nada, ¿sí? Está bien gordita, ¿sí? Entonces, lo que se quiere resaltar en este caso es, uno, que la opción correcta es la opción A, y dos, que ustedes aquí están describiendo una situación y lo que se ve ahí lo están mencionando. ¿Qué es lo que se observa? Pues una ironía porque se muestra que hay libertad, pero todo se ejerce con represión. Y eso fue lo que nosotros reconocimos en nuestra intención. Miren aquí, de nuevo, intención comunicativa de Quino. Quino busca resaltar que donde se promulga libertad se restringe el actuar. Nosotros pusimos eso como intención. Si ven que en la intención está la ironía también de la situación que mostró, entonces la respuesta de esta es la A. ¿Listo? Bueno, 5. Por favor, analicemos esta quinta. En ninguna de las dos imágenes es posible encontrar una crítica hacia. ¿Qué tipo de pregunta es? Interpretativa. Listo, muy bien. Eh, ah, yo creo que eso que dices interpretativo es como inferencial, que en efecto sí necesitamos esta capacidad acá, pero imagínate que aquí nos está haciendo mezclar dos textos. Entonces, cuando nos salimos del texto base, ya implica que estamos haciendo una lectura crítica. Pero en efecto, mirando y haciendo una inferencia sobre lo que se encuentra en los textos que ya, que ya leímos, que ya abarcamos. Dice acá, en ninguna de las dos imágenes es posible encontrar una crítica hacia. Es una pregunta crítica negativa. Quería resaltar esto.
En ninguna se es posible encontrar una crítica. ¿Cómo solucionamos esta pregunta negativa? Recordemos el tip. Si su pregunta es negativa, descarte lo positivo. ¿Cuál es la pregunta acá? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la tarea? Me fueron enviando de una vez las respuestas. Bueno, aquí quiero resaltar que, primero, nos están evaluando sobre las dos caricaturas como tal. Segundo, es una relación de las dos de una forma negativa. ¿Cuál es la tarea? Buscar la crítica que no se encuentra en ninguna de las dos imágenes. Vamos a buscar la crítica que no se encuentra. Para encontrar la crítica que no se encuentra, vamos a descartar las críticas que sí se encuentran en la caricatura. De nuevo, ¿cuál es la tarea? Reconocer la crítica que no está en las dos imágenes. En ninguna de las dos imágenes es posible encontrar una crítica hacia. Entonces, vamos a buscar la crítica que no está. Para solucionar esta tarea, vamos a descartar las críticas que sí es una de las imágenes. Vamos a descartar las críticas que sí se encuentran en las imágenes. De acuerdo a lo que ustedes, en cualquiera de las dos, de acuerdo a lo que ustedes observaron, ¿qué crítica o bueno, sí, qué crítica se encuentra en la imagen? Hacia qué sí hay crítica. Ahí descartamos la A por el La papel ¿qué? De los funcionarios públicos, porque Muy están en las bien, dos imágenes. excelente. Lo del funcionario público se encuentra en las dos imágenes. Sí hay una crítica hacia el papel de vigilancia, Y como un sobre las señales de prohibición. Ajá. Listo. ¿Cuál otra descartamos? La C. La inutilidad, hay una crítica hacia la inutilidad e ineficacia de las señales de prohibición. ¿Las señales se critican? Es decir, se critica que son inútiles e ineficaces. ¿Será que como estamos buscando la crítica que no está, pregúntense ustedes, ¿será que aquí se hace una crítica hacia la ineficiencia e ineficacia de las señales? Sí, porque, o sea, hay ciertas cosas que son más graves y no las sancionan como otras que son más leves que sí. Listo, pero si te fijas, no está criticando la ley, la norma o la señal. No, ahí no se critican. Bueno, pero recuerden, la tarea es buscar la crítica que no está. Ya vimos que esta es como para pensarse. Miremos las otras, a ver. Como estamos buscando la crítica que no está, estamos descartando la que sí está. Les pregunto, ¿el carácter ambiguo de muchas normas y leyes se encuentra como crítica? ¿Qué significa ambiguo? No es antiguo. Imagínense que ambiguo refiere a una palabra que puede entenderse o interpretarse de distintas maneras. Se puede entender de distintas formas. ¿Listo? Entonces, les pregunto, ¿será que en la imagen se critica que las normas se pueden entender de diversas maneras? ¿Quién no critica
que la ley y la norma se puede entender de distintas formas, o el carácter ambiguo de muchas normas y leyes. ¿Qué es lo que hace el policía? Hacer cumplir. Una norma, pero no la otra, ¿cierto? Yes. ¿Y eso qué es? La Interpretar. crítica. Le está dando más relevancia a la una que la otra. Eso ya implica una interpretación por parte de él que representa la justicia. Por tanto, aquí sí hay una crítica al carácter ambiguo de muchas normas y leyes, en otras palabras, al carácter de múltiple interpretación de las normas y las leyes. ¿Sí me entendieron el punto? Sí. Sí, señora. Esto sí se encuentra como crítica y como estamos buscando la crítica que no es, entonces se descarta. Entre la C y la D, fíjense que sí hay una crítica a la desvalorización de la vida humana, principalmente con este muerto que no se le está reconociendo que fue asesinado en ese instante. Entonces sí hay una crítica a la desvalorización de la vida humana. Pero como busco la crítica que no es, confirmamos pues lo que dijimos ahorita, que no hay una crítica a la inutilidad e ineficiencia de las señales de prevención. Con respecto a las señales, no se está planteando que sean inútiles e ineficientes. Incluso todo lo contrario, son tan eficientes que el policía le da más relevancia a la norma, a la ley, a las señales que están aquí, como lo dice aquí la imagen, ¿no? Digo, la opción. Así que la respuesta es la C. Esta es la crítica que no se encuentra en la imagen. ¿Entendido? Sí, señorita. Listo. Ya aquí notamos que son preguntas negativas. A continuación también se tratará sobre una pregunta negativa. El autor no afirmaría que, teniendo en cuenta los dos contenidos de la imagen, seguramente el autor no afirmaría. Esta parte es muy importante porque cuando nos dicen el autor diría, el autor no afirmaría, el autor sí diría, implica que nosotros como lectores ya hayamos analizado a esa persona que nos escribió. En este caso, Aquino, sus textos, sus imágenes, sus críticas, lo que referencia, etcétera, nos da un horizonte del tipo de persona que es el autor. Y en este caso vamos a hablar con respecto, o sea, a buscar de manera negativa lo que pues, no diría este autor, teniendo en cuenta su personalidad, a partir de lo que entendimos en las imágenes. En ese sentido, miren las opciones. ¿Qué no diría Aquino? De acuerdo a lo que ven ustedes en las dos imágenes. ¿Qué no diría Aquino? Que no afirmaría como persona. Listo, pilas. Una cosa es que use cosas como herramientas y otra cosa es su posición personal. Esta pregunta va a la posición de esa persona que realizó las imágenes. Ay, que si alguien pueda aceptar al compañero para, no sé si aquí está Álvaro, porque yo no lo Ya, puedo. profe, ya estoy aquí nuevamente. Muchas gracias. Ah, listo, vale, gracias. Bien, entonces díganme ustedes, ¿quién no afirmaría Kino como persona? A esto es a lo que va teniendo en cuenta el contenido de las dos imágenes. Seguramente el autor no afirmaría que aquí ustedes están haciendo una evaluación crítica. Esta es una pregunta crítica. Fíjense que nos salimos del contenido del texto ahora para analizar a la persona. ¿Qué no diría ese personaje? Ese personaje no, ese autor. No se me vayan a dejar confundir con la mención de estrategia, por favor. Respuestas. ¿Qué no diría aquí? No, a ver, los leo, quiero leerlos.
Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más me va a decir cuál es la respuesta? Dos preguntas acabamos de abordar, dos preguntas negativas con respecto a textos discontinuos de carácter literario, casi cuasi argumentativo, porque plantean reflexiones y críticas. Bueno, vamos a mirar, ya que me respondieron esta pregunta. De nuevo, lo más importante de esta oración que vamos a completar es, venga, ¿qué no diría aquí? ¿Qué no diría aquí? No. Descartemos lo que sí diría. Si, de nuevo, si tu pregunta es positiva, perdón, negativa, descarta lo positivo. Si tu pregunta es positiva, descarta lo negativo. Entonces, en este caso, mi pregunta es positiva, descartemos lo positivo. Si la pregunta es identificar lo que no diría Quino como autor, díganme por favor, ¿qué sí diría Quino como autor? ¿Qué sí diría? De acuerdo a las imágenes que notamos. ¿Qué fijo sí diría? Vamos a descartar. Profe, pues yo diría que descartarla porque dice que rebeldía. Entonces no entiendo si en la imagen bueno, yo no entiendo rebeldía en la imagen. Ah, listo. Bueno, con respecto a la A, ¿será que aquí no diría que el poder se gana con rebeldía, pero se ejerce con coerción? Recuerden, la tarea fundamental acá es identificar lo que no diría. ¿Será que la A la dice? ¿O podemos inferir de acuerdo a lo que vimos en sus imágenes que él sí afirmaría esto? Fíjense que de hecho esto es lo que reconocimos que se da en la imagen 1. Nosotros reconocimos que la intención de Quino como autor es resaltar que donde se promulga libertad se restringe el actuar, o en otras palabras, miren que aquí el poder se gana con rebeldía. Entonces miren que aquí está mostrando el poder representado con la antorcha, las cadenas rompiéndose que representan esta rebeldía en efecto. El poder se ejerce con rebeldía, pues se gana con rebeldía, pero se ejerce con coerción. Coerción significa prohibición. Entonces, ganamos el poder rompiendo nuestras cadenas, siendo libres, siendo rebeldes, pero lo ejercemos prohibiendo. Esto es algo que dice, en otras palabras, lo que reconocimos en el texto o en esa situación que se presenta. Es entonces este sentido es lo que sí afirmaría aquí, ¿no? Que pudimos ver que se conjuga como sentido global de esta primera imagen. Pero como buscamos lo que no se descarta, la A es algo que sí se evidencia en la imagen 1. Rebeldía refiere a libertad, coerción refiere a prohibición. Estos dos conceptos que se trataron aquí. Si no es, bueno, ya dijimos, la tarea es buscar lo que no afirmaría, descartamos lo que sí afirmaría. Sí afirmaría la A, de acuerdo a la imagen 1, que también afirmaría Quino como autor del texto. Bueno, ¿qué más podemos afirmar? Cuéntenme. La tarea es buscar lo que no diría el autor. Miren que aquí ustedes están poniendo, mejor dicho, piénsense esta pregunta de la siguiente manera. Pónganse en los zapatos de Quino. Piénsense en cómo sería él y de acuerdo a lo que ven, a dónde van sus críticas, eso es lo que determina sus pensamientos, su ideología, lo que considera, lo que piensa política, religiosamente. ¿Mm? Los textos muestran a las personas y más de este tipo. ¿Qué más sí afirmaría Aquino? De acuerdo a lo que observamos, para descartarlo. La C. Ah, La C, profe. la C. Ah, Yuri, ¿qué me estás espiando?
Se los pongo en los siguientes términos. Bueno, la C. Las prohibiciones mantienen la estructura de la sociedad. ¿Qué pasa? Esto es lo que se observa, ¿cierto? Que aquí hay prohibiciones, ¿cierto? Y aquí también. Pero eso no quiere decir que sea lo que Kino piense. Todo lo contrario, es lo que está criticando. Kino está criticando el uso de las prohibiciones. ¿Mm? Entonces, Kino no afirmaría esto más bien. Fíjense en la siguiente. La coacción no garantiza el ejercicio pleno de las libertades. Esto es lo que afirmaría Kino. ¿Por qué? Porque eso es lo que critica con esta imagen de la izquierda. Está criticando que las personas no pueden actuar libremente. Miren estos niños aquí, en todo este escenario que promulga libertad, pero que prohíbe todo. Entonces, la coacción o la prohibición no garantiza el ejercicio pleno de las libertades. Esto es lo que nos da a entender implícitamente. Miren, todas estas pistas, que el niño, que las señales, todo esto al articularlo nos permite construir el sentido que el autor da, pero este sentido se construye mostrando otra cosa. Quiero resaltar aquí lo importante de lo siguiente. Y es que en las caricaturas y en estas imágenes, como resalta el sentido figurado, entonces aquí ustedes van a construir el sentido del texto a partir de lo que se muestra. Pilas, porque las caricaturas muestran una cosa para dar a entender otra. Es parecido a la ironía, ¿sí? Oiga, usted sí es que es bien inteligente. Hay algo en la expresión, en el tono, en los gestos, pistas que muestran que lo que estoy diciendo es otra cosa. Estas figuras, estas imágenes, trabajan precisamente el sentido figurado, el doble sentido. Entonces ahí es donde ustedes no se van a dejar guiar solo por lo que se está mostrando, sino por lo que se construye a partir de lo que se muestra. Eso es lo más importante acá. Entonces, fíjense que lo que se dice en la B es lo que sí nos permite inferir las imágenes de lo que diría aquí. Su posición como persona es que la prohibición no garantiza el ejercicio pleno de las libertades. Por eso les dije, piénsense como Kino. Si Kino critica a las estructuras sociales y si Kino critica a las fuerzas militares, por ejemplo, pues entonces ya vemos que ya tiene una tendencia a no estar de acuerdo con estructuras que limiten, digamos en este caso, como por ejemplo se ve en la imagen, algún acto de movimiento personal. ¿Mm? Entonces esto nos indica que para él, para Kino, la coacción o la prohibición no garantiza la libertad. ¿Sí? Y para Kino, de acuerdo a lo que vimos, pues las leyes y mandatos no son exactas e infalibles. Esto lo vimos en la segunda imagen con lo que pasó con el policía, que interpretó una ley sobre otra. Las leyes y mandatos no siempre son exactas e infalibles, porque viene quien la interpreta y le da otro sentido. Entonces, esto es lo que también se puede inferir que Kino sí diría. Vea que aquí aplicamos ese proceso de inferencia y de ahí sí análisis y evaluación de lo que ese autor como persona nos permite entender que piensa él mismo. Compañeros y compañeras, les cuento una cosa. Acá, en esta sesión, nos damos cuenta que las imágenes, sobre todo las caricaturas, permiten ver la posición política del otro, lo que piensa, su ideología, no todas, pero sí muchas. Entonces, esto, pues, ¿por qué? Porque está mostrando una crítica. Así como un texto argumentativo muestra una crítica y sustenta una posición, el texto, la caricatura como texto reflexivo y crítico de carácter discontinuo, también expresa una posición, tiene un punto propio, el cual lo intenta reflejar.
Y entonces ahí es donde decimos, ven, ¿qué es lo que quiere hacer el autor? ¿Qué es lo que quiere mostrar? ¿Mm? El asunto con el texto discontinuo es que esto que quiere transmitir lo hace mostrando una serie de imágenes. Entonces aquí nos queda claro que una cosa es lo que se muestra con la imagen y otra cosa, el sentido que realmente contiene que el autor construye a partir de todas las partes que tiene la imagen. ¿Mm? Entonces, la A, la B y la D son inferencias que notamos, que nos permite, de acuerdo a lo que notamos en los textos, podemos decir, aquí no, sí piensa esto, sí afirmaría esto, esta suposición propia, la posición de quien la reflejamos en A, B y D. Pero la tarea que tenemos nosotros como lectores es buscar lo que no afirmaría. Y esto se encuentra en la C. Ahora, ¿por qué en la C si eso es lo que se ve en la imagen? Pues precisamente porque la C está describiendo lo que se ve, más no el sentido construido. Una cosa es describir lo que se ve y otra cosa es mostrar el sentido del texto o lo que sí diría una persona. Pero si quien no es una persona que no está de acuerdo con la prohibición y que no está de acuerdo por cómo se imparte la justicia, pues entonces no es algo lógico que esté o que afirme él desde su posición que es que las prohibiciones mantienen la estructura de la sociedad, cuando vemos que eso es lo que está criticando. Quiero finalizar esta parte con la siguiente reflexión, o bueno, con la siguiente síntesis del análisis de las caricaturas, y es que las imágenes, las caricaturas, reflexionan sobre lo que muestran en la imagen. Perdón. Las caricaturas reflexionan sobre lo que muestra o critican sobre lo que muestra. ¿Qué muestra aquí en su primera caricatura? Muestra que hay una ironía, que se promulga libertad, pero hay prohibición. Esto es lo que está criticando. ¿Qué es lo que muestra en la segunda imagen? Él reflexiona, critica que quien imparte justicia le dé más relevancia a una ley que a la otra. Entonces ya ustedes tengan claro acá que estas imágenes, caricaturas, critican o reflexionan. Y critican o reflexionan sobre lo que muestran en su imagen. Espero haber sido clara hasta acá con respecto a esta parte. ¿Cómo van? ¿Sí? ¿Entendido? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces aquí ya podemos decir, terminamos con esta partecita de aquí, ¿no? Aunque no quiere decir que dejemos de tratar aquí. Vamos a terminar con estas dos preguntitas en lo que nos queda de clase. Y pues para la siguiente clase les pido el gran favor que realicen estas actividades de la fundamentación conceptual. Leer esta partecita y sobre todo mirar las imágenes y responder. Miren imágenes y respondan y son de Kino. Entonces hagamos la tarea y no mencionemos con nuestras propias palabras qué es lo que observamos, ¿sí? Y respondamos cuál es la intención principal de cada imagen, qué quieren hacer, reflexionar sobre qué es lo que están mostrando estas imágenes. ¿Mm? Por favor, construir estas ideas. Aquí está el espacio para los 4. A partir de las intenciones reconocidas, vamos a asignar un título. Imagínense que cuando ustedes les evalúan sobre los títulos de las imágenes, ustedes están mejor dicho, cuando ustedes escogen un título o cuando hay evaluaciones sobre títulos, es a partir del reconocimiento de la intención comunicativa y que tienen en común las imágenes. Y por último, miren aquí, a partir de las imágenes es posible observar ideología o forma de pensar de quien las creó. Bueno, miremos a ver. Listo, esto para la próxima clase y aquí vamos a terminar con esta imagen. Estas preguntas últimas, 7 y 8 que se encuentran acá.
Hay entonces dos imágenes, en la de la izquierda dice civilización y en la de la derecha dice barbarie. ¿Qué es lo que están mostrando? Pues yo, profe, observo que hay maltrato, ¿no? Sí, en las dos es la misma escena de maltrato. El asunto es que en uno, quien ejerce maltrato, Personaje. ajá, cambia el personaje, quien ejerce el maltrato, pero es el mismo acto de maltrato. Cuando O lo sea que ejerce, el señor. maltrato viene desde el inicio, desde la civilización hasta la barbarie, prácticamente desde mucho, mucho tiempo atrás. Ah, pues imagínate que barbarie se le llama a aquello que no es civilizado. Y lo que quiere mostrar acá es que cuando el civilizado es el que pega y lastima y coloniza, se le llama civilización. Civilizado, entiéndase como esta persona que representa o está representada acá con este casco y que muestra como el colonizador europeo. Mire, parece un español. ¿Sí lo notan? Con una espada. Pero cuando esa misma situación de maltrato la ejerce quien es colonizado, en este caso pues puede ser un indígena, un asiático, una persona con menos poder, entonces ahí cómo se le llama barbarie. Es decir, cuando el civilizado es el que lastima, le llamamos civilización. Cuando el bárbaro es el que lastima, le llamamos barbarie. El concepto cambia, así sea el mismo acto. ¿Vamos claros hasta ahí? La designación es diferente de acuerdo a quién genera el acto del maltrato. Bueno, fíjense que la séptima les pregunta de manera positiva por la intención comunicativa. Por favor, escojan esa respuesta. La intención de la imagen. Esta es solo una imagen mostrando como esta comparación entre civilización y barbarie. A ver, hagámosla entre todos. Vamos a escoger, a leer entre todos. La intención de la imagen anterior consiste en generar un punto de vista sarcástico acerca de lo poco civilizados que son algunos pueblos occidentales. ¿O será que busca generar una crítica irónica sobre las diversas interpretaciones que pueden tener los conceptos civilización y barbarie? ¿O una predicción acerca de los efectos futuros de la civilización? Bueno, ya vemos que esto se sale, ¿cierto? Los efectos futuros. O una oposición entre la barbarie oriental y la civilización de Occidente. ¿Será entonces esa oposición? Y no nos está mostrando entonces esta oposición entre la barbarie oriental y la civilización occidental, sino que es un mismo acto que se denomina de diferentes maneras. O sea, ahí se me acabó el computador. La opción B, muy bien, una crítica irónica sobre estas diversas interpretaciones que pueden tener los conceptos. Muy bien, esta es la intención comunicativa. Y la octava, la relación, otra positiva. O sea, vamos a buscar la relación que hay entre las imágenes. ¿Qué tipo de relación observan ahí? Listo, pues. Entonces, bueno, ya se dan cuenta que aquí muestran, son como que muestran las dos situaciones o la misma situación ejercida por diferentes personas. Se comparan. Por tanto, la relación no es de causa-consecuencia.
Yuxtaponer es poner una cosa sobre otra o delante de la otra, parecida relación causa consecuencia. Entonces esto tampoco está. Dicen ustedes que de complementariedad, pero les cuento que no es que se complementen, lo que pasa es que se contrastan o se comparan. Lo que se está haciendo acá es comparar. Y esa palabra, sinónimo de comparar, es contrastar. Que compara, que el mismo acto es ejercido por diferentes personas para podernos hacer entender que el mismo acto se denomina de manera diferente dependiendo de quién lo ejerce. Y eso es lo que quiere mostrar aquí con esta crítica irónica sobre las diversas interpretaciones. ¿Cómo lo hace? Contrastando la situación ejercida por distintos personajes. Para lograr este propósito utiliza un contraste. La séptima pregunta por la intención. En la octava, a partir de la relación, pregunta por la estrategia comunicativa. Sí, por la estrategia. ¿Cuál fue la estrategia? La comparación. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Estuvo claro el ejercicio? ¿Estuvo claro como el análisis de estas preguntas? ¿Quedaron claras las herramientas con respecto a la caricatura? Cuéntenme. Excelente, profe, muy bien. Ahí entendimos un poquito cómo poder calificar y observar las imágenes. Listo. Bien, bien. Por favor, no se les olvide hacer la tareita, de verdad, pues sirve mucho el ejercicio. Y pues, bueno, vamos a seguir trabajando sobre esto. Pues, ¿vale? Esto no va a quedar hasta acá, simplemente esta es como la introducción al tema. Y ya poco a poco iremos trabajando temas mezclados. Esta ya es la quinta, ¿no? De los textos disponibles. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna sugerencia, comentario o algo para tener en cuenta en la próxima sesión. Yo creería que todo fue muy bien, profe. Bueno, listo. Muchísimas gracias a ustedes por la participación, por estar acá muy juiciosos trabajando en esto. Y nos vemos entonces en la próxima sesión, donde ya terminamos esta parte. El siguiente tema serán los textos argumentativos, que los traje bien chéveres, un poquitico complejos para poder abarcar. Y bueno, ustedes ya ven que vamos a seguir trabajando fuertemente sobre esta forma de interpretar textos. Gracias, que estén muy bien. Listo, profe. Gracias Dale, por sus profe. enseñanzas. Oiga, profe, ¿y el tigre? ¿El tigre dónde está? La mandé para otro lado. Bueno, la tigresa. Sí, la tigresa que parece Garfield. Gracias, Dale, Listo, gracias. profe. Buenas noches. Hasta luego. hasta luego.